ya habían también internalizado la idea de que el dinero del presupuesto era del gobierno, que el presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Pero bueno, se hablaba mucho de democracia, pero en realidad no había. Entonces ahora, pues se gobierna para todos, tenemos que cuidar el presupuesto, porque era una gran injusticia, eso sí lo puedo decir y lo puedo probar, que los de mero arriba no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos y todo el pueblo tenía que pagar impuestos, porque hasta la gente más humilde tenía que pagar IVA, tiene que pagar IVA, y ahí va incluido un impuesto en la compra de cualquier mercancía, va incluido un impuesto. Solo no se paga IVA en alimentos y en medicamentos, pero todo lo demás, y todos los mexicanos. Sin embargo, los de mero arriba, las grandes corporaciones financieras, empresariales, no pagaban. Entonces, eso los tiene bastante molestos, pero era una gran injusticia. Entonces, ahora afortunadamente todos, y yo tengo que agradecer a los empresarios, comerciantes, todos pagan impuestos. Sin embargo, hay quienes se resisten. Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto. ¿Cómo los trabajadores de México pagan más impuestos sobre la renta que los empresarios? Tiene que haber justicia. Entonces, desde hace algún tiempo, desde el tiempo de Fox, hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben de pagar impuestos y se han hecho auditorías y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen por qué pagar los impuestos y acuden a instancias judiciales, y ese es un derecho que tienen, porque no puede haber ninguna injusticia, ninguna arbitrariedad. Entonces, todos estos asuntos están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en juzgados de distrito, y es bastante el dinero que está en litigio, no es poca cosa. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? 21,000 millones de pesos. 21,000 millones, pues lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año de Baja California Sur. Entonces, no es cualquier cosa. Pero también, repito, no es nada personal. Y aquí aprovecho
también para decir que hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco. Les cuento, en Baja California Sur, Loreto, por ejemplo, tenía Fonatur y todavía tiene grandes extensiones de terreno. Y en algunos casos ya fraccionamientos en Baja California Sur, pero también es lo mismo en Quintana Roo, y es lo mismo en Guerrero, y es lo mismo en Oaxaca, en las zonas turísticas. Entonces, desde que se creó el Fonatur, empezaron a hacer tranzas con esos terrenos, a casi regalarlos. Entonces nosotros tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados ya se pusieran en subasta, y si había quien los comprara, pues que se vendieran, porque ya estaban fraccionados, y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo. Aquí les voy a poner el ejemplo de la carretera de Tortugas y del puente. ¿De dónde salen 600 millones de pesos? Pues de unos terrenos que vendió Fonatur en Loreto. Así se le entrega. Y el resto de los terrenos, para no dejar la tentación, se convierten en área natural protegida, porque si no, pueden entregarse, rematarse, y son bienes de todos. Entonces, se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas. El gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar. Me ganaba hasta hace poco el general Lázaro Cárdenas, gran presidente de México, el mejor presidente de México del siglo XX, pero ahora ya hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas, ya tenemos el primer lugar. Entonces les explico esto. En el caso de Oaxaca, en Huatulco, se hizo lo mismo. Hay bahías preciosas, ¿sí? Y también hay invasiones, y se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías, en áreas naturales protegidas. También con la idea de dejar playas públicas, porque ya todo lo habían privatizado, todas las playas. Ahora, con las reservas, se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas ecológicas, son zonas bellísimas, y puedan también ir a la playa, a las playas públicas, porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo, pues las playas se privatizan. En Huatulco se hizo lo mismo, pero ahí desde la época de Fox, igual que en Quintana Roo, se empezaron a rematar bienes a particulares, remate, o sea, casi regalado.
Me consta que en la época de Fox, como a 5 o 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, vendió Fonatur como 600 hectáreas de manglares a 70 pesos el metro cuadrado. Ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Y así, mucha corrupción. Entonces, en el caso de Huatulco se decidió, pues vamos, como en Quintana Roo y en todos lados, áreas naturales protegidas. Y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, campo de golf era una concesión, se vence la concesión y entonces pues nosotros planteamos igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo público. Y dijimos, vamos a vender el campo de golf. No es así nada más a cualquier precio. Hay un procedimiento. Se tiene que hacer un avalúo. La Secretaría de Hacienda hace un avalúo. Y se hizo el avalúo. Y creo que llegaba a 600 millones. 420 millones. Entonces, si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato, pues se les planteó, cómprenlo, porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca. Ese era el propósito. Entonces dijeron, no lo compramos. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Sacaron por ahí un documento en donde supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O hacia dónde nos llevaron? Pues a que se decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida, porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas. Entonces, unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como 3,000 familias que vivían
en terrenos no regularizados, también de Fonatur, y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras. Y queremos poner orden en todo esto. Entonces, a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno, pues se llevó a unas personas ayer, antier, ayer, violando el decreto. Entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando. Entonces se hizo pues todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. No, nosotros no queremos la confrontación. Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque México es de todos los mexicanos. Y si cuidamos los bienes de México, pues se benefician todos los mexicanos y sacamos a millones de mexicanos, como lo estamos haciendo, de la pobreza. Si se distribuye bien la riqueza, si se distribuye con justicia el ingreso, si se entrega el presupuesto a quienes más lo necesitan, que el presupuesto no se quede solo en unas cuantas manos, sino que haya apoyo a todos, y lo estamos logrando. Y yo espero que pues Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal, que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Pero si, imagínense, queda un empresario grande sin pagar impuestos, ¿qué dicen los otros? Porque ahora que ya se prohíbe la condonación de impuestos, el dueño de los Oxxos pagó 12,000 millones de pesos. Los dueños de Walmart pagaron 14,000 millones de pesos. Los dueños de Televisa, que vendieron a Univisión, ¿se llama? ¿O? ¿Es Univisión? Sí. Pagaron creo que 5 o 6,000 millones de pesos. Slim está al corriente. Todos. Pero entonces, ¿qué hacemos si hay 1, 2, 3 que dicen no pagamos? Es un mal ejemplo. También quiero aclarar que si la autoridad, en este caso el Poder Judicial, que está integrado por jueces, magistrados, ministros, deciden que está mal el SAT y que no debe de cobrar, pues nosotros acatamos lo que diga el Poder Judicial. Pero si un juez o los magistrados o los ministros dicen sí está bien el SAT y tienen que pagar, pues se tiene que pagar. ¿Está claro el asunto o no? Entonces, a ver qué nos dice el director del SAT y la procuradora fiscal. Ya les quité todo el tiempo, pero… Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
Como bien lo indicó el señor presidente, les informaremos hoy el detalle del asunto de Total Play y los esquemas de deducciones excesivas analizados y resuelto esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer orden, considero importante comentarles que en el SAT las auditorías se realizan por sectores económicos, en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales. Nosotros no vemos nombres propios, ni de personas físicas, de personas, ni de empresas. Nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación. Fue así, en el año de 2014 se decidió que sería revisado el sector de empresas de telecomunicaciones, interconexión, radio, televisión, en el que se ubica a esta empresa. Es una auditoría ya vieja. El ejercicio fiscal es del 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos. Durante las auditorías, el SAT solicita información y los contribuyentes proporcionan las que justifican sus operaciones y las cantidades que han pagado de impuestos. El SAT verifica la información de las empresas y que las operaciones que hayan realizado se apeguen a su objeto y a la ley. Prácticamente lo que revisamos son dos rubros, los rubros de ingresos y los rubros de gastos. En la auditoría que se realizó a esta empresa, solo por sus operaciones de 2011, como ya mencioné, el SAT observó desde el inicio que ésta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos. En el transcurso de la auditoría, el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año, ésta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio. Al no tener ya información pendiente de analizar, el SAT resolvió lo siguiente. 1. La empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Como les comento, lo que se revisa son los ingresos y los gastos y esta empresa estaba reportando mayores gastos. Sus gastos eran excesivos y al menos en 6 rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos 6 rubros de gastos que acabo de mencionar no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como adeudo y se fue a un litigio desde el año de 2015. Le doy la palabra a la Procuradora Fiscal para que nos comente el litigio. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor presidente. Gracias. Secretarios. Pues bien, como comentaba el jefe del SAT, la empresa no estuvo de acuerdo con la resolución de la autoridad fiscal y procedió a impugnarla en un juicio de nulidad que se llevó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en 2017 resolvió que el SAT había actuado conforme a derecho y que la empresa debía de pagar. La empresa impugnó en amparo directo esa determinación y el asunto se llevó a la Corte en 2020 con la finalidad de que se resolviera de forma contundente y buscando el mayor grado de imparcialidad. Fue hasta 2022 que la Suprema Corte decidió su atracción y quedó asignado este asunto al ministro Luis María Aguilar Morales, quien hasta 2024, este año, en 2 ocasiones, presentó a sus pares un par de proyectos de resolución, siendo el último el que esta semana fue ya puesto en sesión.
Finalmente, la Corte este jueves pues ya anuncia públicamente su decisión y recordemos que, por favor, esto es muy importante, la empresa debatía 6 rubros por los que el SAT le informó que debía pagar impuestos sobre la renta por el año 2011. Y el resultado de la Corte fue, en realidad, confirmar, siguiente por favor, que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado 5 de los 6 rubros que la empresa se negaba a pagar, y solamente por uno de los rubros en litigio fue por el que se determinó como justificable habían sido gastos para la operación de la empresa. De tal suerte que, aunque la Corte considerara que uno de esos 6 puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa, también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por 5 rubros más, reitero, y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores. Consideramos que este suceso, lejos de ser una ganancia para el contribuyente, lo dejó al descubierto una vez más, pues después de 9 años de litigio, es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo. Si la autoridad fiscal hubiera incurrido en error en la revisión que realizó y en sus decisiones, las resoluciones de todas las autoridades judiciales por las que pasó este asunto hubiesen resultado rotundamente favorables a Total Play, y no fue así. Inclusive en la última instancia, la Suprema Corte verificó que el SAT estuvo en lo correcto en más de un 80% de su actuación. Voy a dar paso a que Antonio Dagnino nos haga favor de completar también información. Gracias. Sí. Gracias. Estas prácticas llamadas planeación fiscal no son correctas, porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales. Se abusa de los beneficios que se han concedido en muchos sectores y el Estado debe seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica. Gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores. Así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de 1.500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado el derecho a cobrar. Ahora bien, las cantidades determinadas por el SAT como obligatorias de pago que quedaron firmes a favor del Estado son de todas y todos, los mexicanos, y las requerimos para poder generar mejores condiciones de vida para todas y para todos. Cabe señalar que del 2019 al 2023 se ha tenido una recaudación histórica, pasando de 3 billones a 4.5 billones en los últimos 5 años. También quiero comentar que este caso es un caso único, o más bien es un caso aparte de este grupo, porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30,000 millones de pesos, y esos casos, como bien lo comentaba el señor presidente, se encuentran en el Tribunal Federal y en el Tribunal Colegiado. Si nos permite, señor, aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos, para que los resuelvan con prontitud, pues estos altos montos de contribuciones son recursos del Estado y, en consecuencia, son recursos del pueblo. Es, señores magistrados, una obligación compartida de todas y todos contribuir cumpliendo con la ley y la justicia.
la expeditez de la justicia y se dé paso al desarrollo de nuestro país. Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia. Les pedimos, por favor, que resuelvan lo antes posible estos asuntos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos. Permiso. Ahora sí, nos llevó tiempo, pero bueno, vámonos. ¿Quién nos vamos? Adelante. ¿Qué tal, señor presidente? Alejandro Patrón, reportero urbano. Antes que nada, presidente, hace como un año que usted vino aquí, la gente del pueblo de aquí de San Antonio quiere cerrar una gasolinera porque el dueño de ahí no facturó a un cliente y se la cerraron. Y están pidiendo a ver si es posible que le vuelvan a abrir. La otra es de los maestros. Están pidiendo que usted le prometió bases. A muchos maestros nos dijeron los sindicalizados, por medio mío que se lo dijera, que se lo recordara eso. Y la otra en Los Cabos, que está sucediendo mucho, que usted dijo, bueno, usted ya se va, le quedan 8 meses, ¿no? O menos. Y usted dice que todo iba a ser bien en Morena. Y en Los Cabos está pasando muchas cosas. Y el pueblo de Los Cabos le piden a usted a ver si puede meter las manos en Morena, porque se está haciendo un desastre y el pueblo que no lo va a permitir eso. No sé si usted está enterado de lo que está pasando con los Agúndez, que le dieron la candidatura a uno de sus amigos, un exgobernador, que usted dijo en un momento que nada quería con los Agúndez, y hoy los Agúndez se vuelven a apoderar de Baja California Sur, en Los Cabos, y pues en 3 años más creo que vienen para la gobernatura. Esto, señor. Muy bien, vamos viendo lo de la gasolinera, aquí con el maestro, vemos, ya estamos buscando la forma de avanzar en la basificación del magisterio. Ya llevamos casi 1 millón de trabajadores de la educación basificados, 1 millón, y vamos a continuar. Lo que sucede es que se está avanzando básicamente en lo que es el magisterio federal y hay además los maestros estatales, pero vamos a seguir atendiendo esto. Hoy en la mañana me entregaron un escrito y lo voy a ver con el maestro acerca de lo que está sucediendo con candidaturas y eso. No me quiero meter, ya corresponde a los partidos, a todos los partidos de todas las tendencias, atender lo de las candidaturas. Y yo lo único que deseo es que los pueblos tengan buenos gobernantes. ¿Y qué es un buen gobernante? ¿Qué es un buen gobernante? Pues el que trabaja, que se levanta temprano y se acuesta tarde, el que le tiene amor al pueblo, sincero amor al pueblo. Como nuestro gobernador. Sí, que le tiene amor al pueblo, que escucha al pueblo, que la gente lo que quiere muchas veces es ser escuchada. El general Cárdenas decía, aquí está, lo voy a leer después cuando corresponda, que le entristecía mucho constatar cómo el funcionario no quería escuchar a la gente, les molestaba
escuchar a la gente. Y decía el general que eso lo entristecía mucho. Y un buen funcionario es el que no roba. Se puede resumir en 3 palabras o 3 criterios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y eso es lo que yo deseo, que los gobernantes sean de esa manera, porque lo merece nuestro pueblo. Merece tener buenos gobernantes. ¿Usted está enterado de lo que está pasando en Cabo? No estoy tan enterado. Me lo imagino porque pues llevo ya muchos años en esto y cuando hay elecciones siempre hay diferencias, sube la temperatura. Hay más golpes de calor. Pero que se arreglen bien. Lo más importante es que si hay diferencias, que se resuelvan de manera pacífica. Y no importa que haya polémica, que haya debate y denuncias, eso es importante. No, sobornos no, eso no. Lo que es ilegal, no. Se habla de hasta 10 o hasta 35 millones de pesos de sobornos a los dirigentes nacionales. De hecho, incluso se habla de... Pues que presenten pruebas, porque... sí, pero con pruebas. Es que si no avanzamos. Por ejemplo, no aquí, sino el New York Times. No les voy a poner de ejemplo al Universal o al Reforma. No, New York Times. ¿Sí? Me acusó, claro, de manera encubierta, ¿no? Como lo hace el AMPA del periodismo, de que yo estaba vinculado al narcotráfico. El New York Times, ya no hablemos del Reforma, o del Universal, o de Radio Fórmula, o de Azteca, o de Televisa, o de Nueva Imagen. No. New York Times. Y no presentaron ninguna prueba. Pero ¿saben la mañosería que hicieron? Pon el título. No, pero no fue el New York Times, fue el premiado, ¿verdad? Sí, pero es lo mismo, porque él fue corresponsal también del New York Times y luego el New York Times lo retomó. Fíjense, en el periodismo a estos titulares se les llama cabeza, la cabeza de la nota. Ustedes son periodistas. Miren cómo encabezaron la nota. Igual el New York Times. Entonces, cuando dicen se presentó una denuncia, se dice, el Reforma, por ejemplo, ¿no? Utiliza mucho, los expertos opinan. Los expertos son unos tayacanes que tienen, ¿no? Que los usan para todo, cada vez que quieren golpearnos. Entonces, pruebas. Y claro, aunque no haya pruebas, tenemos libertad para expresarlo. Pero si no hay pruebas,
se pierde credibilidad. Miren la mañosería esta. ¡Qué bárbaro! Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Eso es lo que se lee. Ah, pero si somos letrados, como le pusieron los signos de interrogación, es como poner unas comillas, no lo están afirmando. ¿Pero qué lee la gente? Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. No es pregunta. Si se ven los signos, sí es pregunta. Y ya se ve el contenido y no hay nada. Y así el New York Times. Entonces, pero esto que fue armado es toda una campaña, porque con esto comenzaron. Luego vino el New York Times y luego empezaron a financiar, bots se llaman en las redes sociales, robots, que hay oficinas que se dedican a falsificar mensajes. Colocaron una frase: AMLO, presidente narcotraficante, y supuestamente se reprodujo esa frase como en 200 millones de veces, 200 millones de veces. Ni el Super Bowl se repitió tanto, porque hay empresas que se dedican a eso. Ya se sabe que en Argentina está a 3 por 1, pero cuesta mucho dinero, millones de pesos para difundir mentiras. Ayer estaba yo leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots, ¿de dónde salía el dinero? ¿Quién pagaba eso? Y contestaron los del INE o los del tribunal que eso no les correspondía. Ah, pero sí les corresponde censurarme, porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes. Me hizo una entrevista a una periodista española de origen ruso, ya la habían visto 3 millones de entrevistas y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajaran. Me censuraron y cumplí, porque no quiero tener problemas. Ya la bajé. Ya de una vez aprovecho para informar, porque ayer me notificaron, me dieron 6 horas de plazo y ya la bajé. Ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10 años, 20 años.
que la desclasifiquen, pero que ahorita la enlataron ya, ¿no? Como la Inquisición. Entonces, después la vamos a ver, porque ya la enlataron. Vino una duquesa, marquesa de España, ultra derechista, profranquista, hablar mal de mí, porque van los conservadores de México a acusarme con el rey de España, que sí, entonces traen también a las marquesas a hablar mal de mí, ¿y quién las trae? ¿Quién les paga? Por lo mismo que pagan los bots, pero a la marquesa no la tocan ni con el pétalo de una rosa, los del INE, los del tribunal. A mí me calumnian un día sí y el otro también. Ah, pero todavía, porque es como el mundo al revés, todos los calumniadores, además de los más famosos, pseudointelectuales, Aguilar Camín, Krause, todos ellos, Castañeda, que llaman a que se intensifique la guerra sucia. Y antes, porque ahora ya es otra cosa, pero antes fingían ser demócratas. Ahora ya se han arrancado la máscara y ya han demostrado que son autoritarios, antidemocráticos, que quieren guerra sucia. Bueno, pues ¿qué creen que están haciendo? Se están quejando porque no hay equidad en los medios. O sea, como si Televisa estuviese ayudándonos. Televisa nos apoya, Azteca nos apoya, Imagen nos apoya, Fórmula nos apoya. ¿Conocen a alguien de Fórmula que hable bien? De los conductores. No estoy hablando de ustedes. No, ustedes son lo mejor que hay. Estoy hablando de los machuchones. Así, Milenio, ni modo que Marín nos apoye. Entonces, ahora resulta, ¿no?, de que no tienen ellos libertad, que no hay equidad. Ah, se amparan. Ya no puedo yo mencionarlos. No puedo mencionarlos. Y la mayoría de los famosos me han mentado la madre en público. Y todavía se atreven a decir, no hay equidad y no hay libertad. Es realmente una derecha, un conservadurismo en franca decadencia.